En Fórum, los titulares más importantes de la semana. Fórum Tributario. Controles que deberán someterse y requisitos a cumplir por parte de las entidades sin ánimo de lucro. El proyecto de reforma tributaria estructural presentado por el Gobierno Nacional consagra una serie de requisitos para que las entidades sin ánimo de lucro puedan gozar de la exención al impuesto de renta y complementarios, sin perjuicio del control a la que se verán sometidos por parte de la autoridad tributaria. Si una persona natural trabaja en el exterior, está obligada a declarar y consigna a su esposa algún dinero producto de su trabajo, la esposa también debe pagar el impuesto sobre dicho dinero. De acuerdo al tenor literal del artículo 8 del Estatuto Tributario, los cónyuges son sujetos gravables individualmente considerados por respecto a sus bienes y rentas. Por lo tanto, aquel que se encuentre en el exterior podría ser responsable del impuesto de renta al ser residente colombiano para efectos fiscales, mientras que su pareja, que sí vive en el país, también podría ser declarante de renta según sus ingresos. Establecimiento permanente, una perspectiva empresarial y tributaria internacional, aspectos puntuales definidos por el organismo internacional competente. Conozca cuáles son los requisitos y la excepción que plantea la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para la existencia y funcionamiento de todo establecimiento permanente y la importancia que para ello obtiene el concepto de territorialidad de la fuente. Fórum Público. El derecho a la pensión de sobreviviente no se pierde por volverse a casar. Y en reciente providencia, la Corte Constitucional se pronunció frente a la exequibilidad de la expresión o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, contenidas en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. La Corte determinó que este aparte es inconstitucional por transgredir el derecho a la igualdad de trato y a la seguridad social en pensiones. Medios de prueba en proceso disciplinario. En reciente jurisprudencia, el Consejo de Estado precisó el procedimiento probatorio dentro de un proceso disciplinario. La alta corporación estableció que las pruebas se deben practicar acorde con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando estos preceptos sean compatibles con las normas del derecho disciplinario soportados en el principio de integración normativa. ¿Puede un ex contratista asesorar a los usuarios de la entidad que estuvo contratado? En reciente concepto, el Departamento Administrativo de la Función Pública analizó el tema de inhabilidades e incompatibilidades. La entidad se refirió a la posibilidad que tiene un excontratista para asesorar a los usuarios en la entidad que estuvo contratado. Fórum Comercial. ¿Desde qué momento se perfecciona el embargo de acciones? En reciente pronunciamiento, la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio del 18 de octubre del presente año, precisó el alcance de la medida cautelar de embargo sobre las acciones de una sociedad comercial, aclarando su perfeccionamiento en el marco al que ésta se circunscribe. Conozca las diferencias que existe entre establecimiento de comercio, la agencia y la sucursal. Recientemente, la Superintendencia de Sociedades aclaró a través de conceptos las diferencias que existen entre el establecimiento de comercio, la agencia y la sucursal. ¿Cuáles son las consecuencias para el socio de una sociedad anónima de no ejercer sus derechos políticos y económicos? Recientemente, la Superintendencia de Sociedades puntualizó a través de conceptos las consecuencias que se derivan al no ejercer los derechos políticos y económicos inherentes a la calidad de accionista. Fórum Seguridad Social. ¿Puede negarse una IPS o EPS a expedir una incapacidad médica? Recientemente, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió concepto donde precisó la transcripción como figura determinante frente al empleador para validar incapacidades médicas. Conozca lo correspondiente a los intereses de cesantías.
Recientemente, el Ministerio de Trabajo, a través de Concepto, precisó las reglas para que proceda el pago de las cesantías, el pago de los intereses de estas y recordó los casos donde procede el pago de los intereses de las cesantías de manera proporcional al tiempo. ¿Podrá un afiliado recibir una pensión de vejez con un monto inferior al salario mínimo legal mensual vigente? Recientemente, el Ministerio de Trabajo conceptuó sobre la garantía de la pensión mínima de vejez, tanto en el régimen de prima media como el de ahorro individual. Fórum Laboral. ¿Están obligados los empleadores a otorgar el beneficio de teletrabajo a personas con discapacidad o población vulnerable? En reciente sentencia constitucional, la Corte amparó derecho fundamental al trabajo, a la dignidad humana y estableció el teletrabajo como instrumento que facilita la flexibilidad normativa para la inclusión laboral a personas con discapacidad. Conozca cuáles son las modificaciones al proyecto de ley que pretende cambiar jornada laboral y el recargo nocturno. Recientemente, en plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó en segundo debate con ciertas modificaciones el proyecto de ley, mediante el cual se modifica la jornada de trabajo y el recargo nocturno establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿La bonificación a defensores de familia se entiende como factor salarial? Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca incorporar un artículo más a la Ley 4 de 1992, esto con el objeto de mejorar las condiciones laborales de los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar.